Avatar: La venganza del demonio blanco. En un mundo marcado por la invasión y masacre de su aldea, Torian, el único niño superviviente, alberga un feroz resentimiento hacia los invasores de la Nación del Fuego. Desde su adolescencia hasta la edad adulta, su búsqueda de venganza lo lleva por un oscuro camino de aprendizaje centrado en la violencia. Al final, se ve obligado a reunir a los supervivientes para poner fin a la guerra y se enfrenta a una decisión crucial: resignarse al interminable conflicto o buscar una salida que detenga el derramamiento de sangre. Capítulo 1. El día que todo comenzó. Has robado el pergamino con las técnicas más poderosas de nuestra nación. Hoy morirás, pero podríamos dejar vivir a tu hijo siempre y cuando nos des lo que te pedimos. Eres uno de los guerreros más temidos. ¿Cómo pudiste amar a una mujer tan sucia como ella? Todos los guerreros más grandes de la Nación del Fuego están aquí hoy para acabar con tu vida, demonio de fuego. Hemos establecido un perímetro para que no puedes escapar. Esta vez definitivamente morirás. Demonio de fuego, monstruo despreciable, mataste a cientos de guerreros solo para escapar con esa mujer de la Nación del Agua, más barato que una prostituta. Has cometido un crimen atroz al tomar los secretos de nuestro fuego control, pero tener un hijo con esa mujer es un pecado imperdonable, algo que será castigado con la muerte. El hombre al que llamaron demonio del fuego era en realidad un hombre llamado Draven, quien era uno de los más grandes guerreros de la Nación del Fuego, pero terminó abandonando sus responsabilidades como guerrero cuando se le ordenó eliminar una aldea de la tribu Agua. En lugar de cumplir con su deber según lo ordenado, se enamoró de una hermosa mujer de la misma tribu. Su relación era complicada, pero al prometer dejar todo atrás para casarse con ella, lograron proteger la aldea mudándose a una zona más segura y luchando juntos contra sus opresores. Los años pasaron lentamente, pero pronto se puso una recompensa por la cabeza de Draven cuando se descubrió que todavía estaba vivo. Tan solo 9 años después, esos hombres encontraron su aldea e iniciaron un ataque que él solo pudo repeler mientras otros escapaban. Draven vestía un abrigo azul andrajoso y su cabello ondeaba salvajemente. Su cuerpo estaba bañado en sangre de pies a cabeza mientras contemplaba la escena a su alrededor. La brisa de las montañas nevadas congeló lentamente sus heridas, dándole una apariencia lamentable. Sangre roja fresca fluyó de cientos de heridas en su cuerpo. Con solo permanecer allí por un momento, se formó un charco de sangre debajo de Draven. Lo curioso de la forma en que había sido herido es que al atacar esta aldea con armas de hierro, Draven pudo desviar cientos de ataques pero no miles, y progresivamente, después de defender esta aldea durante 10 minutos, sus heridas se volvieron más brutales. Sus enemigos lo rodearon en círculo, cortando todas las posibles rutas de escape. Parecía dictado que no tenía más remedio que morir hoy aquí, en este lugar. Draven vio la situación tan claramente como un fuego ardiendo. Pero a pesar de la muerte inminente, mantuvo la calma y su expresión serena. Sus ojos eran como charcos de agua antiguos y distantes y, como antes, estaban llenos de una profundidad insondable. Las multitudes de maestros del fuego control que lo rodeaban no eran solo cazadores sino asesinos especialmente entrenados para matarlo. También estaban los grandes generales de la Nación del Fuego. Algunos lo miraron con enojo, otros con simpatía, pero algunos simplemente sonrieron con frialdad. Ninguno de ellos hizo ningún movimiento, temiendo que los ataques finales de Draven pudieran dañarlos seriamente. Al menos mi hijo ya ha logrado escapar. Draven murmuró con una sonrisa. A estas alturas, el gran suelo de hielo bajo los pies de Draven se había teñido de rojo oscuro durante mucho tiempo. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, y en el resplandor del atardecer, de repente adquirieron un brillo dulce y hermoso. Parece que tu sacrificio fue en vano, es una lástima para ti, Draven. Tu esposa ha sido capturada y tu hijo, me acaban de decir, eventualmente morirá congelado en este infierno azul. Los ojos de Draven estaban desenfocados cuando vio algo rodando por el suelo bajo sus pies. Cuando miró hacia abajo, pudo ver el rostro de su amada esposa. La mitad de su rostro estaba quemada y la otra mostraba perfectamente su hermosa belleza. Ver cómo el tesoro de su vida había sido dañado encendió una furia sin precedentes en su pecho. Si hubieras obedecido órdenes, tal vez no habrías sufrido este castigo divino impuesto por nuestros antepasados. Castigaré a todos los cerdos de este pueblo, y al final del día, me aseguraré de poner sus cabezas en un lanza. Draven no reaccionó. Se arrodilló ante la cabeza de su esposa y la sostuvo en sus brazos. Debo agradecerte, ¿qué dijiste? Un hombre que estaba más cerca de Draven expresó su confusión al escuchar que este hombre acababa de agradecerles.
Pero cuando todos quisieron buscar una respuesta, entendieron perfectamente a qué se refería con solo ver el aumento de las llamas alcanzar un nivel aterrador. Sabiendo que su fuego control aumentaba con la rabia, la furia y el resentimiento, era más que evidente ahora que habían ayudado a Draven a darle un aumento exponencial en su poder. Todos pagarán por esto con su vida. Draven utilizó su última técnica secreta que había estado perfeccionando durante mucho tiempo en casos extremos como este. En ese momento, las llamas expulsadas de su cuerpo se extendieron, rodeando todo el pueblo sin darle oportunidad a estas personas de escapar, y como el capullo de una flor, una explosión de llamas furiosas estalló con tal fuerza que pocas personas cercanas sobrevivieron. Auge. Draven, quien también recibió daños en su cuerpo, solo tuvo tiempo de pensar en su hijo Torian, quien de ahora en adelante tendría que vivir entre el dolor y la angustia. Solo esperaba poder sobrevivir de alguna manera. Su hijo tenía que sobrevivir pasara lo que pasara. Al final, esta guerra nunca debería haber existido. Con estas últimas palabras, Draven desapareció por completo en medio de la explosión de llamas que lo consumió todo. Los cadáveres se convirtieron en cenizas, sus cuerpos comenzaron a desaparecer, y en cuestión de segundos no quedó nada en este pueblo, dando a todos la impresión de que un meteorito había explotado en este lugar. En ese momento, como si de alguna manera un espíritu antiguo hubiera abierto sus ojos en medio del agua, una enorme silueta de un dragón se movió rápidamente hacia un niño que estaba en el agua y que muy probablemente moriría sin su intervención. ¡Qué combinación tan increíble!, murmuró el dragón mientras cuidaba al joven inconsciente. Cuando todo volvió a la normalidad, no quedó nadie con vida en el pueblo, pero algunos de sus atacantes sí estaban vivos para contarlo. A partir de ese día, las historias sobre la caída del demonio del fuego resonaron en toda la nación del fuego debido a lo importante que era este guerrero para su propia nación. Quienes lo consideraban muerto tiempo atrás realizaron una ceremonia de despedida, pero otros escucharon en silencio la muerte de un gran guerrero. Aquí yacía un pequeño pueblo de la tribu Agua, completamente devastado. Las calles se llenaron de guerreros y muertos. Se podían ver algunos animales deambulando por todas partes. Lo que solía ser el corazón de este pueblo ahora estaba completamente destruido. Dondequiera que uno mirara, todas las estructuras estaban en ruinas. Esos enormes muros de hielo que alguna vez cubrieron este pequeño pueblo ahora se han derrumbado. Esta aldea, un pequeño lugar donde todos habían vivido en paz durante los últimos años, estaba siendo atacada por guerreros que empuñaban fuego con malicia. Esta pequeña aldea, considerada ciudades gigantescas, albergaba al menos 500 guerreros y miles de civiles que vivían en paz sus últimos días de vida. Pero recientemente, se formó un ejército completo de la Nación del Fuego para eliminar este poder que había permanecido oculto durante mucho tiempo. La importancia detrás de la eliminación de este lugar era cazar al demonio de fuego llamado Draven, quien había traicionado a su propia nación por alguien que no valía la pena a los ojos de quienes cazaban este lugar. Hoy, varias razones llevaron este lugar a la ruina, y no pudieron escapar a tiempo, y todo fue porque estaban siendo atacados de noche. Aunque eran un pueblo poderoso, había miles de enemigos atacándolos. Rodeados, el enemigo pensó que sería cuestión de tiempo eliminarlos, pero nunca pensaron que gracias a la luna, los poderes de los guerreros de este pueblo se veían favorecidos con la aparición de la noche. Nadie entendía cómo menos de 500 guerreros podían contener a miles que atacaban la aldea en cada momento. Mientras defendía esta aldea, la esposa de Draven, Thalía, que era una poderosa guerrera Agua Control, logró matar a numerosos enemigos que habían venido a buscar su cabeza. Pero estos ataques se estaban volviendo cada vez más intensos y Thalía, que era poderosa, había resultado gravemente herida. Sigue defendiendo la entrada. Todos huían a través de un túnel especial que conectaba una montaña con una salida secreta que el enemigo aún no había encontrado, por lo que ahora los más jóvenes habían logrado escapar, y los adultos ahora estaban siguiendo a los más jóvenes. «Mamá, déjame ayudarte», gritó un niño de 9 años llamado Torian mientras el agua a su alrededor comenzaba a moverse rápidamente, formando grandes escudos de agua que atacaron a varios soldados enemigos de la nada. «No, regresa ahora y corre hacia la balsa». Thalía, que era la madre de Torian, gritó al ver a todos en la tribu escapar. Pero en ese momento Thalía estaba protegiendo la última puerta por donde la mayoría de la gente estaba evacuando, y todo explotó en una enorme avalancha de furiosas llamas que envió al suelo a numerosos guerreros Agua Control. Los ojos de Torian se enfocaron directamente en el enemigo, por lo que moviendo su cuerpo, como su padre había mencionado, contrarrestó el fuego que se dirigía hacia él con poderosas llamas azules.
Cuando la mayoría hubo evacuado, todos los que permanecieron aquí miraron con horror esa explosión de llamas. Aquellos que conocían a Torian, ninguno había visto esas habilidades del niño, por lo que ahora verlo luchar contra enemigos poderosos era algo que nunca esperaron ver. Thalía, tienes que llevarte al niño. Él es quien liberará a nuestro pueblo de la opresión. Un anciano con una feroz quemadura en el rostro miró a Thalía, esperando que pudiera escapar con su hijo. No, todos debemos escapar. Traven no podrá resistir mucho más contra la fuerza principal. Necesitas escapar para darle tiempo para escapar y también sobrevivir. Por favor, no dejes que su sacrificio sea en vano. Thalía miró a su alrededor. Ahora que estaba en el puerto, solo unos pocos guerreros detenían el avance del enemigo, por lo que asintió con decisión. ¿Quieres escapar de mi mano? Te enterraré en este maldito lugar. En ese momento se escuchó una voz profunda detrás de la puerta que frenaba el avance del enemigo hacia este puerto. Al mismo tiempo, varios ataques de fuego poderosos terminaron eliminando a los maestros de agua control que intentaban detener al enemigo. Algunos de los que intentaron levantarse fueron incinerados en cuestión de segundos. No hubo piedad con los ancianos ni con los niños en este cruel y sangriento genocidio. Thalía, al ver cómo mataban a sus viejos maestros, gritó de furia y formó un enorme muro de hielo que cubría el avance entre el enemigo y su hijo. Rápido, Torian, debes ser obediente y escucharme. Thalía se acercó al agua formando una plataforma de hielo, y luego hizo que su hijo se subiera a ella para escapar mucho más fácilmente. Torian estaba muy pendiente de todo lo que sucedía, pero obedeciendo los pedidos de su madre, se subió a la plataforma de hielo que podía aguantar su peso sin ningún problema. Vamos, mamá. Podemos escapar juntos. La voz de Torian estaba llena de ansiedad. Tomó las frías manos de su madre y trató de calentarlas como siempre lo había hecho. Thalía, llena de heridas en el cuerpo, sacudió la cabeza y dijo: tengo que encontrar a tu padre. Tienes que escapar y luego te encontraremos. Mamá, por alguna razón, Torian sintió que esta sería la última vez que vería a su madre, y era algo que prefería no aceptar. Vamos, todavía tenemos tiempo. Torian observó cómo su madre lo empujaba al agua y rápidamente se alejaba con movimientos de la mano. Mamá, déjame luchar a tu lado. No es tu lucha. Escapa. Thalía, que se había dado vuelta, miró al hombre de aspecto feroz que le sonreía. Tu hijo no escapará a menos que me des tu cabeza. La Nación del Fuego no busca un niño sino la mujer que robó a uno de sus mejores guerreros. El hombre llamado Vilgax miró a la mujer, que ahora estaba sola contra docenas de poderosos guerreros que controlaban el fuego. Thalía sonrió levemente, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad debido a su cansancio, y dijo: si estás dispuesta a dejar ir a mi hijo, entonces puedes quitarme la vida. Vilgax sonrió levemente e hizo un gesto a varios de sus subordinados para que apuntaran a Torian en caso de que Thalía hiciera algo extraño. No te imaginas lo importante que es matar a la esposa de mi hermano, te odio con toda mi alma por quitarme a ese hermano que una vez adoré. Dijo Vilgax mientras sostenía una espada pesada en su mano derecha. Thalía, que no quería irse sin luchar, agitó las manos y en el momento en que desvió la atención de estas personas de su hijo, supo que él tenía la oportunidad de escapar. Pero al mismo tiempo, Vilgax, que había dado un paso atrás, quemó la mitad del cuerpo de Thalía que había resistido. Thalía, quien yacía en el suelo, miró a lo lejos como enormes bolas de fuego impactaban donde estaba Torian, quien al ver cómo su madre había resultado herida, gritó de dolor. Vilgax blandió su espada y la cabeza de Thalía se separó de su cuerpo. Al ver que el trabajo estaba hecho, agitó la mano y una refinada flecha de fuego golpeó la plataforma de hielo y la figura de Torian cayó al agua. Vamos tras los que han escapado, General Vilgax. Un soldado miró las balsas que partían y preguntó con tono vacilante. El trabajo está hecho, el niño morirá ahogado, los guerreros más fuertes han sido eliminados así que no hay mucho más que hacer. Llévale la cabeza de esta perra a mi hermano, él debe mirar a su esposa por quien abandonó todo antes de morir por ella. Sus crímenes. Dijo Vilgax, levantando la cabeza de Thalía sin ninguna emoción en su rostro. En medio de esa crueldad, Torian, que se hundía en el agua, juró que si alguna vez existía la posibilidad de matar a todos los que habían atacado su aldea, los quemaría con el mismo fuego del que estaban tan orgullosos. Los voy a matar a todos, tengo que sobrevivir. La última imagen de Torian fue como su madre había sido decapitada, y justo cuando pensaba que eso sería todo, una enorme explosión de fuego estalló en los alrededores y mirando ante esa enorme fuente de fuego, pensó en su padre, quien debió haber usado esa habilidad. Lleno de amargura, Torian cerró los ojos mientras se sumergía cada vez más bajo el agua.
Si tan solo hubiera una oportunidad. Capítulo 3. Un espíritu desconocido. La historia cuenta que el mundo está dividido en dos grandes partes, definidas por el tiempo anterior a la existencia de un ser poderoso llamado Avatar y después de su existencia, que cambió por completo la estabilidad del mundo. Antes de que existiera esta entidad como el Avatar, se decía que seres protectores de todas las imaginaciones posibles en los que uno podía creer existían y servían a la humanidad. Estas criaturas sirvieron como plataformas para construir ciudades. Se decía que si uno se aventuraba en Spirit Jungle, estas mismas criaturas le otorgarían la capacidad de controlar el elemento al que estaban afiliados estos seres. Sin embargo, tras la creación del Avatar, los seres sobrenaturales se opusieron a su responsabilidad como protectores de la humanidad, y el pueblo se encargó de construir sus propias casas dispersas por todo el mundo, lo que finalmente llevó a la división del mundo en las 4 naciones. El evento más notable a mencionar a lo largo de la historia fue la Gran Guerra que aún no termina, también conocida como Guerra Maldita, y esta, según los libros de historia, es un gran conflicto militar global que comenzó con el genocidio de los nómadas del aire y duró durante todo un siglo. El conflicto estalló entre la Nación del Fuego y las otras 3 facciones conocidas como el Reino Tierra, las tribus del agua y los nómadas del aire. Sin embargo, en el transcurso de la escalada del conflicto, varias facciones más pequeñas también se involucraron en la lucha. Al final, muchos de los que apoyaron esta guerra creyeron que no había razón para seguir impulsándola. Esto se debía a que las masacres causadas por esta guerra de poder habían causado innumerables muertes innecesarias, tal como le había sucedido a Torian, quien había querido luchar junto a su madre en lugar de huir como un maldito cobarde. Pero en un mundo tan inexplorado como este, pueden suceder muchas cosas inimaginables, y eso es exactamente lo que puede cambiar el curso de una historia. En algún momento, desde un lugar desconocido, Torian abrió lentamente sus doloridos ojos después de un tiempo. Su cuerpo estaba entumecido, especialmente sus brazos y piernas. Sintió como si un gran peso reposara sobre su pequeño cuerpo, y un escalofrío incontrolable se apoderaba de los pocos movimientos que podía realizar. Mirando a su alrededor, pudo ver que estaba rodeado de espeluznantes huesos azules esparcidos desordenadamente por los alrededores con poca luz. También había una extraña sustancia azul más adentro de esta habitación helada, que emitía rayos azules con un aroma dulce. Ah, no debo morir. Tengo que vengar a mis padres. Voy a matarlos a todos. Morirán peor que la gente del pueblo que murió hoy. Les haré pagar. El corazón de Torian comenzó a acelerarse y le dolió ferozmente en ese momento. Después de sostenerse la cabeza y gemir de dolor, sintió que esta ira estaba alimentando el poder de su fuego especial. Necesito calentar mi cuerpo. Considerando sus prioridades, Torian había aprendido a controlar las llamas con la ayuda de su padre, quien le había enseñado un método especial para alimentar esas llamas con odio, resentimiento y rabia, algo que ahora no le faltaba. Unos minutos más tarde, su cuerpo, especialmente sus brazos, comenzaron a llenarse de fuego azul, dándole la capacidad de mover su cuerpo. Lo último que recordaba era haber caído a las gélidas aguas tras ser atacado con fuego. Dado que su madre había muerto y su padre había usado esa técnica secreta que lo hizo explotar, era muy probable que Torian ahora no tuviera a nadie cerca en esta vida. Ahora que solo tenía 9 años, ni siquiera podía matar a un hombre adulto, por lo que no tenía sentido buscar venganza todavía. Sabía que había muchos guerreros poderosos a lo largo de la historia que habían sido infinitamente poderosos, y algunos de ellos todavía estaban vivos, por lo que no podía apresurarse a vengarse porque tampoco sabía dónde estaba ahora. Mirando a su alrededor, esta parecía ser una cueva extraña, un lugar donde no podía ver ni su salida ni su entrada. Pero sabiendo que no era débil ante nadie a su edad, Torian, sin prestar atención a nada más que a su cuerpo, se aseguraba de que ninguna herida fuera demasiado fatal. Un niño de 9 años que había presenciado la muerte de sus padres, ¿qué tan cruel podía ser este mundo donde te mataban hasta por tener pan? Torian pensaba constantemente en cómo mataría a las personas que atacaran su aldea. Sin embargo, no podía dejarse llevar por siempre por el sentimiento de venganza porque aún no era el momento adecuado. Había muchos niveles para controlar los elementos. Torian había heredado el control del agua de su madre y las llamas azules de su padre, lo que lo convertía en un guerrero verdaderamente temible. Una vez que Torian pudiera liberar las habilidades de su padre, fácilmente podría causar el mismo dolor a las familias de quienes atacaron su aldea. Después de sentir por un rato más, Torian supo que había estado pensando en muchas cosas que eran realmente necesarias. Una cosa de la que estaba seguro era que poco a poco se vengaría.
Sintiendo que su control sobre el fuego aumentaba, Torian apretó los puños con fuerza mientras recordaba una y otra vez cómo le habían cortado la cabeza a su madre. Entonces toma mi poder. Torian se giró, su mirada alcanzó aquella sustancia levitando en el aire mientras rayos azules sobresalían, y en ese instante, toda la cueva brilló, iluminando grandes siluetas dibujadas en la pared, sosteniendo una espada. ¿Eres un espíritu antiguo? Algo más que eso, muchos me han olvidado, y en el momento en que perdí la atención en este mundo, un olor similar al mío terminó por hacerme abrir los ojos una vez más. Te pregunto, pequeño humano, ¿para qué quieres poder? En ese momento, un dragón de hielo se materializó frente a Torian, quien inmediatamente, debido al susto, cayó de rodillas. Venganza, mataron a muchos en mi pueblo. Decapitaron a mi madre, que solo hacía el bien a los demás. E hicieron que mi padre se suicidara, dijo Torian mientras apretaba los puños con tanta fuerza que la sangre se filtraba lentamente en el suelo. El antiguo dragón miró al niño que cumplía con los requisitos para heredar su poder. No le importaba para qué se utilizaría su poder porque, en términos comprensibles, solo sería un ajuste de cuentas. ¿Qué harás después de heredar mi poder? Torian no lo sabía. Realmente no podía mirar más allá de su venganza, por lo que dijo. Estabilizar el mundo, derrocar a una nación opresiva y, si tengo la energía, vivir protegiendo aquello por lo que luché. Quienes conocieron al dulce Torian bien pudieron olvidar a aquel niño alegre. Ahora solo podía ser reconocido por su rabia y esos ojos llenos de una intención asesina que nos molestó en ocultar. Entonces toma la espada. Torian miró una espada clavada en el suelo delante, así que extendió la mano y cuando tocó la empuñadura, todo su brazo derecho se congeló, pero no sintió dolor ni miedo. Divirtámonos un poco, joven humano. Mata a tus enemigos y muéstrame hasta dónde está dispuesto a llegar tu odio. Gritó una voz que poco a poco se fue haciendo más pequeña, y sin que Torian se diera cuenta, su cuerpo comenzó a cambiar. En solo unos momentos, sus ojos cambiaron a un color azul brillante y su cabello, que antes era negro, se volvió completamente plateado. Cuando Torian pasó por esta metamorfosis, no abrió los ojos hasta más tarde, después de recibir una extraña serie de recuerdos sobre técnicas que manipulaban el hielo y extraños movimientos de espada. Solo necesito tiempo, murmuró Torian mientras una bocanada de vapor escapaba de su boca, formando una cortina de vapor blanco. Después de pasar casi un mes en este lugar, los ojos de Torian se habían adaptado a este vasto espacio azul, por lo que no tuvo dificultades para navegar a través de él. Pasó una cantidad desconocida de tiempo explorando el diseño de este lugar, y sus pasos finalmente se detuvieron en una cueva con una apariencia extraña. Al lado de la entrada, había una especie de inscripción que Torian no podía entender, pero decidió entrar de todos modos, y cuando lo hizo, vio una estructura de piedra de un animal antiguo, con cuerpo de león y cabeza y cuerpo de águila. Esta criatura era legendaria y había desaparecido hace mucho tiempo. Increíble, Torian deslizó su mano sobre la cabeza de esta escultura, pero de repente comenzaron a aparecer grietas por todo su cuerpo. Grieta. 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 Cuando Torian retrocedió unos pasos, todo el cuerpo de piedra cayó al suelo, revelando a la legendaria criatura mítica rugiendo tan fuerte que lo dejó atónito. Cálmate. No era mi intención despertarte de tu sueño. Torian, frente a una criatura tan legendaria como esta, preferiría no entrar en batalla, no por miedo sino por respeto y porque aún no estaba preparado para saber qué tan fuerte era. Había estado entrenando durante las últimas semanas, subsistiendo a base de pescado crudo cada vez que tenía hambre y bebiendo agua de los alrededores sin ningún problema. Sin embargo, saber qué tan fuerte era con este último mes de entrenamiento era un asunto completamente diferente. Solo aprendió lo que pudo de las inscripciones que encontró en el techo. Pero justo cuando Torian pensó que la criatura solo atacaría, sintió familiaridad con esta criatura, y al mismo tiempo, se quedó en silencio poco después de sentir la presencia que dejaba atrás. Ahora me voy. Me hubiera gustado dejarte un pescado, pero no creo que sea de tu agrado. Torian, después de pensarlo mucho, comenzó a salir lentamente de la cueva sin darle la espalda a aquella enorme criatura. Este lugar era muy extraño. No solo estaban grabados estilos de lucha en las paredes, sino que también había una forma de combinar fuego con agua para crear ataques poderosos nunca antes vistos. Además de eso, había muchos cadáveres con tesoros verdaderamente antiguos, y muchos de ellos Torian no sabía en qué idioma estaban escritos. El grifo negro observó el extraño comportamiento de Torian e inclinó su cabeza hacia un lado, caminando hacia él paso a paso, tratando de entender lo que estaba haciendo. Espera, estoy seguro de que es esto.
Torian, con un poco de dolor en el rostro, arrojó un enorme pez que había estado guardando en una bolsa de lana hacia ese enorme grifo. Cuando el grifo vio el enorme pez bajo sus pies, saltó de alegría hacia atrás y comenzó a comérselo. Pero en el momento en que vio a Torian alejarse silenciosamente, gritó para llamar su atención, corrió hacia él y lo arrastró por la ropa hacia la cueva de la que había salido. Oh, está bien, puedo caminar solo. Torian no sintió ninguna intención maliciosa en este Griffin, y después de estar solo todo este tiempo, se sintió menos amenazado al hablar con alguien que parecía entenderlo un poco. Cuando Torian entró a esta cueva, entrecerró los ojos al ver que estaba oscuro, por lo que levantando su mano para que el grifo no se asustara, agitó su mano derecha generando unas llamas azules brillantes que comenzaron a iluminar esta cueva. El grifo soltó a Torian, se alejó unos metros y miró esas extrañas llamas en las manos del pequeño niño que estaba frente a él, preguntándose si no se estaba quemando. Torian se volvió hacia el grifo, y al ver cómo sus ojos se enfocaban en el fuego azul que tenía en la mano, sonrió. Esto es fuego. Puedo controlarlo para no quemarme. En ese momento, mirando a su alrededor, decidió lanzar una bola de fuego al cielo, y cuando tocó el techo, se extendió a las paredes, pero esta vez era más brillante. Las inscripciones dibujadas en la pared mostraban al grifo que estaba a su lado siendo montado, y cuando su jinete murió, se convirtió en piedra. Eso significa que soy tu nuevo jinete. ¿Te llamas Doki o es el nombre de la persona que solía montarte? Torian no entendía nada de lo que estaba pasando, pero al ver el extraño comportamiento del grifo, pensó que en realidad su nombre era Doki. Sabiendo que sabía algo sobre ese legendario Griffin, pensó en sus padres y en cómo les encantaría saber esto, pero no están aquí. Bueno Doki, no estás obligado a acompañarme porque haré cosas muy malas cuando salga de aquí, ¿entiendes? Voy a matar gente, no quiero involucrar a una criatura legendaria como tú en algo tan peligroso. Torian pensó que la idea de poder montar un Griffin legendario era algo que no sucedería. No por falta de confianza. Sabía que si se atrevía a montar este Griffin, podría ser reconocido como la montura de un futuro asesino y su vida estaría en peligro. Pero a Doki, el grifo, esto no le importaba. Entendió perfectamente las emociones de Torian, por lo que bajó la cabeza, y en ese momento, rayos azules aparecieron por todo su cuerpo. Estos rayos parecieron cargarse y fueron lanzados con fuerza contra la pared de hielo, generando grietas. La poderosa explosión eléctrica hizo que Torian diera un paso atrás ante el shock. Volvió a centrar su atención en Doki y pensó: el único aquí que necesita cuidar de sí mismo debería ser yo. ¿Eres un gallo? Torian volvió a mirar este lugar y al ver una especie de tubo de madera entre las rocas, supo que con esto, el hombre de las pinturas llamó a Doki para que viniera a su lado. Tomándolo, lo guardó y caminó hacia la salida para regresar al lugar principal donde estaban los movimientos, donde una silueta controlaba el hielo con tal poder que podía causar una destrucción masiva. En su camino de regreso, Doki no se apartó de su lado. Dobló sus alas para no exponer su cuerpo y miró con curiosidad todos estos lugares. Hubo un momento en que lamió una pared al ver que era de otro color, solo para quedar pegado al hielo, y si no fuera por Torian, ¿quién sabe cómo se habría liberado? Ahora que he aprendido mucho en este lugar, debo aprender a salir de aquí. Necesito una señal. Torian volvió a mirar los movimientos que hacía la figura sobre su cabeza y decidió imitarlos, pero esta vez usando hielo. Cuando cerró los ojos, una escarcha helada se liberó de su cuerpo, rodeándolo lentamente, y mientras deslizaba su pie derecho sobre el suelo plano, picos de hielo emergieron con fuerza del suelo. Sintiendo ese aura crecer dentro de él, levantó su mano derecha, pero con la palma abierta, y las púas de hielo salieron disparadas impactando con fuerza contra las paredes. Abriendo los ojos y sintiendo ese poder, Torian agitó su mano izquierda, y esta vez, una cortina de escarcha generó una poderosa ola de hielo que levantó grandes picos de hielo, y luego, moviendo ambas manos hacia arriba, salieron disparados a una velocidad impresionante. Exhalando pensativamente, Torian miró sus brazos cubiertos de hielo y se preguntó si había alguna otra razón además de matar para usar esta técnica. Sintiendo todo ese poder que podía desatar, colocó ambas manos en el suelo, y como si el aire se congelara, en unos segundos se creó una intensa estructura de hielo, impactando contra el techo. Torian levantó su mano derecha abierta hacia el cielo, y en ese momento, varias lanzas de hielo se formaron detrás de él. Cuando cerró su mano, estas lanzas de hielo salieron disparadas, logrando perforar el techo donde estaban. Al ver cómo las estructuras de hielo sobre su cabeza colapsaban, Torian miró a Doki, que estaba entrando en pánico, y le gritó: «Doki, ven a mi lado».
Doki extendió sus alas y avanzó rápidamente hacia donde estaba Torian, observando cómo los bloques de hielo caían sobre sus cabezas. Pero a diferencia de cualquier otra persona, Torian no entró en pánico. Desenvainó su espada de su espalda y la blandió con fuerza, dividiendo los bloques que caían en otros más pequeños. Al escuchar el llamado de Doki, Torian montó sobre su espalda, y sabiendo que estaban encima de él, agitó sus enormes alas, generando grandes ráfagas de viento. En un momento, cuando los bloques de hielo caían detrás de los que Torian había partido, Doki salió disparado a gran velocidad, esquivando los obstáculos sobre su cabeza. ¡Ah! Torian gritó, sintiendo todo ese viento helado barriendo su rostro y sabiendo que si eran golpeados ahora, todo ese deseo de venganza que tenía escondido en su interior desaparecería por completo. Pero había subestimado la habilidad de volar de Doki. En un abrir y cerrar de ojos, estaban volando sobre el lugar donde se encontraban, y al mirar hacia abajo, Torian pudo ver que en realidad estaban sobre un glaciar de hielo flotante no muy lejos de donde estaba su aldea. Vayamos a ese lugar. Torian envainó su espada, miró a lo lejos ese enorme pozo donde antes había estado su aldea, y sus ojos se enfriaron al recordar todos esos eventos pasados. Capítulo 5. Un momento final de dolor. Mamá, papá, perdóname por llegar tan tarde. Torian miró este lugar desolado y sintió una profunda impotencia. Su mirada solo estaba llena de dolor. Cada vez que pensaba en cómo habían asesinado a estas personas alegres, apretaba los dientes con resentimiento. Este lugar era un cementerio, donde yacían los cadáveres de sus padres, o lo que quedaba de ellos. Torian se encontraba actualmente en la zona más alejada del Polo Norte, una zona escasamente habitada donde existían muy pocas aldeas. Se habían asegurado de estar lo suficientemente lejos para no ser encontrados, pero no parecía suficiente. Al estar en el lugar donde se practicaba el control del agua, Torian tenía la ventaja debido a la ubicación, por lo que por ahora se concentraría en entrenar lo suficiente para cazar a todos esos hombres que atacaron su aldea. En este lugar donde la vida para cualquiera que no practicara el control del agua era difícil, Torian sabía que podía moverse de un lugar a otro y atacar cuando lo considerara el momento adecuado. Reuniré a todos los pueblos de esta zona cuando llegue el momento. Debemos unirnos completamente y destruir todas las colonias de esas ratas invasoras lo antes posible. El deseo de destrucción de Torian era tan grande que no podía extinguirse. Incluso sin la ayuda de esas personas, Torian destruiría a cada uno de ellos solo. No necesitaría la ayuda de nadie porque no esperaba que esa gente entendiera el genocidio que estaba a punto de desatar. Todos pagarán por lo que nos han hecho. Todos morirán en un sufrimiento terrible y conocerán el verdadero poder de nuestro pueblo. Torian dijo con una expresión llena de pensamientos asesinos que mataría a todos los hombres de la Nación del Fuego cuando aparecieran ante él. Torian almacenó todos esos sentimientos de ira porque le servirían cuando se vengara. Con cuidado, formó 2 tumbas vacías con hielo sólido bajo sus pies. Cuando terminó lo que había venido a hacer, caminó por los terrenos de su pueblo destruido para ver si había alguien más con vida, pero como había pasado un mes, sería imposible encontrar a alguien con vida. Sabiendo que no había nada que encontrar en ese lugar, se subió a la espalda de Doki para poder llevarlo al pueblo más cercano. Recordó que cierto grupo de personas había escapado, por lo que se preguntó si podrían estar en esos otros lugares. Sintiendo el aire frío golpeando su rostro, Torian no se inmutó. Su cabello blanco ondeaba al viento y sus ojos azules visualizaban todo a su alrededor. En estos últimos días, por alguna extraña razón, su cuerpo había crecido mucho. No sabía si era por ese extraño poder que había recibido o algo más, pero no le molestaba. Cuando abandonó los terrenos de su aldea, fue también cuando el sol se estaba poniendo lentamente. Esta vez, no tuvo más remedio que detenerse para montar un refugio y comer un poco de pescado que esta vez asaría. Aquí será donde pasaremos la noche. Torian se detuvo en la cima de una montaña, donde rápidamente manipuló el hielo para crear una cabaña de hielo, donde Doki entró para calentarse. Al observar cómo este inesperado compañero se instalaba, Torian sacudió la cabeza antes de caminar hacia el mar abierto y extender su mano, una poderosa corriente de hielo cortando el agua. Grieta. 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 En un instante, una enorme lanza comenzó a encogerse y Torian vio 2 enormes peces que había cazado con éxito. No sabía exactamente de dónde se alimentaba su poder, pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía más fuerte. Cuando tomó uno de los peces, formó una cuchilla de hielo y primero le cortó el estómago. Necesitaba limpiar todo el interior del pez para no consumir la zona donde almacenaba su sangre.
Después de terminar de limpiar el interior, comenzó a quitar algunas partes del exterior, y cuando finalmente estuvo listo, regresó al interior de la cabaña de hielo que había hecho lo suficientemente grande para que él y su montura durmieran en ella. Doki miró el enorme pez en la mano derecha de Torian y sus ojos comenzaron a brillar de emoción. Llevaba algún tiempo con él, por lo que sabía perfectamente que él también recibía una parte de cada comida. Come despacio, mañana tendremos que desplazarnos hacia el sur por donde los miembros de mi tribu pudieron escapar, dijo Torian, sentado junto a un fuego que seguía manipulando continuamente para evitar que se apagara. En ese momento, con su mano derecha formó una aguja lo suficientemente gruesa como para poder asar el pescado y dejar de comer carne cruda, que era lo único que había estado haciendo todo este tiempo. Torian había perdido el sabor de la comida hacía mucho tiempo. No le sabía a nada, y ahora ese capricho que se estaba dando era solo porque quería hacer algo antes de irse a dormir. Mira, mamá, estoy comiendo adecuadamente incluso cuando no estás presente, murmuró Torian mientras masticaba la carne caliente, aún sin sabor. Este tranquilo lugar no era un lecho de rosas. Había depredadores por la noche que salían a cazar. Algunos procedían del mar y otros de sus respectivas cuevas, pero todos eran peligrosos. Torian escuchó débilmente un gruñido bajo proveniente de debajo de la montaña, pero no le importó. Pensó que las bestias empezaban a deambular por la noche, tal como le había enseñado su padre. Debería entrenar más mis artes marciales si quiero mejorar, pensó Torian mientras le daba el resto del pescado asado a Doki, quien le picoteaba la cabeza para compartir su comida. Al mirar el cielo en calma, Torian se sintió extraño. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué están haciendo ahora mismo? Estaba solo ahora, sin tener a nadie más que a sí mismo y su deseo de exigir sangre por sangre, pero en lo más profundo de su corazón, inexplicablemente se sentía solo. Conforme pasó el tiempo, Torian recostó su cuerpo sobre Doki, quien estaba durmiendo. El calor dentro de esta cabaña se mantuvo un poco mayor, por lo que decidió apagar el fuego. Cuando Torian estaba medio dormido, sintió una mano familiar tocar su espada, pero no quería darse la vuelta y despertar porque sabía que a quien pertenecía esa mano no estaba realmente detrás de él. Debo hacerlo. Tengo que matarlos a todos. Una vez que se durmió, Torian no se separó de su espada, que estaba atada con una cadena a su mano para evitar que extraños la robaran. Después de mucho tiempo, Torian despertó porque había escuchado una gran explosión, y cuando pensaba que era solo su imaginación, se escuchó una nueva explosión a lo lejos. Torian se puso de pie, salió de su cabaña y miró a lo lejos mientras un tenue humo negro se extendía hacia el cielo. Al reconocer a quién pertenecía el humo, su corazón dio varios vuelcos, pero logró controlarlo, así que tomando su espada dijo: «La caza ha comenzado». A partir de ese día, no lamentaría su pérdida sino que la impulsaría con la muerte de todos aquellos que pagarían su dolor con sus vidas. Capítulo 6. El sur del Polo Norte. 100 años después de aquella larga guerra iniciada por la Nación del Fuego, se podían encontrar colonias de esa misma nación en territorios de otras naciones que venían perdiendo terreno ante los fatales ataques lanzados contra ellos de forma inesperada. Muchos resistieron. En el Polo Norte había dos tribus muy conocidas. Una en el norte y otra en el sur. Se sabe que el pueblo del sur está en decadencia debido a la falta de guerreros en ese lugar. Si no fuera por el envío de ayuda de la tribu del norte, se estimaría que todos en el área sur habrían sido completamente conquistados. De igual forma, se sabe que la Nación del Fuego se llevó a todos los maestros de agua control, dejando este lugar completamente debilitado. Pero eso estaba por cambiar. El objetivo de Torian era reunir a todas las tribus del sur y enseñarles su nuevo método de agua control destinado a la masacre. Si todos aprendieran pacientemente el método que Torian les enseñaría, todos podrían masacrar a los invasores y levantarse con fuerza contra estos atacantes. El método que estaba usando no se centraba en la defensa sino en el ataque, y la mejor manera de atacar es a través del hielo porque su base sólida podría crear ataques más fatales que un simple empujón de un movimiento de agua control utilizado principalmente para defenderse contra el fuego. De ahora en adelante, Torian les enseñaría cómo masacrar, no defender, porque eso no los había llevado a ninguna parte durante todos estos años de guerra. Todos han luchado valientemente, pero lo que han hecho nunca es suficiente, así que déjame mostrarte el camino, murmuró Torian, quien, a lo lejos, observaba cómo una tribu estaba siendo extorsionada por un barco de la Nación del Fuego. Al observar ese enorme crucero, Torian inicialmente quería que lo destruyeran, pero sabía que podría ser útil para movilizar a las personas que aún necesitaban ayuda, por lo que prefirió aterrizar lentamente.
La pequeña aldea, que se centraba en la pesca y había abandonado sus costumbres para mantener la paz, estaba siendo atacada por soldados de la Nación del Fuego que solo estaban allí para divertirse. Le hemos dicho, señor, un anciano suplicó clemencia mientras veía a estos hombres cometer atrocidades contra su aldea. Un hombre de larga barba llamado Dew miró al anciano en el suelo y sonrió con arrogancia. Su mirada recorrió a estas personas lamentables y dijo: son realmente lamentables. Al menos esa aldea que destruimos recientemente mostró una resistencia formidable, pero ustedes son patéticos. Un niño entre la multitud frunció el ceño. Su mirada se llenó de furia al ver a su abuelo siendo pisoteado por estos invasores, pero no dijo nada. «Cállate, maldito idiota», gritó Derek, pateando al anciano en la cabeza. En ese momento, el niño llamado Darío gritó con todas sus fuerzas: «Dejen en paz a mi abuelo, malditos invasores». Jajaja. Los soldados que escucharon estas quejas de un niño que sollozaba no pudieron evitar burlarse. Disfrutaron de cómo estas personas lamentables buscaban formas de complacerlos. ¿Amor por el poder? Quizás a ellos, a pesar de cometer muchas violaciones de las leyes de la guerra, eso no les importaba y nadie estaba por encima de sus filas. Mataremos al viejo y le cortaremos la lengua al niño. Después de eso, nos darás tus objetos de valor, y solo entonces consideraremos dejarte ir. Derek, que era el capitán de este grupo de soldados, tenía intenciones claras desde el principio de venir aquí. Pero en ese momento, una lanza de hielo cayó repentinamente del cielo, atravesando la garganta de uno de los soldados de la Nación del Fuego que se estaba burlando de estas personas. En solo un momento, ese soldado se sujetó la garganta un poco confundido, y mirando a Derek, que estaba a su lado, cayó al suelo en un charco de sangre. ¿Lo que acaba de suceder? Esa es la pregunta que todos se hacían al ver morir a un soldado de una forma tan brutal que les dejó a todos asustados. ¿Dónde? Derek, que reaccionó más rápido, miró a su alrededor para ver si alguna de estas personas había agua control. Los otros soldados formaron, pero al mismo tiempo, otra lanza de hielo cayó del cielo, esta vez perforando el pecho de uno de los soldados. Derek miró hacia el cielo y una espesa niebla comenzó a descender sobre sus cabezas, por lo que inmediatamente gritó al darse cuenta de que algo no estaba bien. «Estamos bajo ataque, todos en formación». En apenas unos momentos, al menos 5 soldados habían muerto de forma tan brutal que temían por sus vidas. ¿Qué se supone que debemos atacar? Dark frunció el ceño horrorizado ante su grito. «Ataca el cielo». Cuando todos supieron que alguien estaba atacando a los maestros Fuego Control, todos se escondieron en sus respectivas casas, pero el niño llamado Darío se quedó cerca para observar lo que pasaba. Derek observó la cabeza de un soldado rodar a sus pies. De repente, los alrededores se llenaron de una espesa niebla y no podían ver desde dónde estaban siendo atacados. ¿Sientes miedo? Hoy todos moriréis. Os cortaré los miembros y mi compañero os comerá, convirtiéndoos en excremento después. La voz de Torian resonó en los alrededores, pero era tan difusa que podría provenir de cualquier lugar. Derek atacó desesperadamente en una dirección aleatoria, queriendo enfrentarse al hombre que los había matado tan lentamente. Lucha como un hombre, maldito cobarde. Torian no era tonto. Teniendo la ventaja contra tantos maestros de Fuego Control, no la desperdiciaría luchando de frente contra esos hombres cobardes. Al ver cómo este hombre se sujetaba el pecho, Torian, que había matado al último hombre en el crucero de vapor, lo sujetó por el cuello mientras caía de rodillas, bajó la mirada a su nivel y dijo: ¿Tienes miedo a la muerte? Bueno, espero que disfrutes sabiendo que irás directo al infierno. Con esas últimas palabras, Torian degolló a este soldado borracho, que ni siquiera estaba preparado para enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo. La decadencia de estos soldados sabiendo que están en territorio controlado es muy lamentable, pero Torian, que tenía sus principios muy claros, sabía que mataría a cualquier miembro de la Nación del Fuego sin importar sus intenciones. Torian se burló de eso. Sabía que todos morirían bajo sus ataques, excepto aquellos que se rindieran y estuvieran dispuestos a ser sus perros. Sintiendo esa sangre cálida tocar su mano, la controló a través de sus habilidades, formando una daga de sangre y murmurando: «Tenemos poder. ¿Cómo es que estamos perdiendo en nuestro propio territorio?» Al ver que solo quedaban unos 10 soldados de la Nación del Fuego, Torian sostuvo su espada y murmuró: «Muerte a los opresores. Ninguno quedará con vida». Capítulo 7. Experiencia y batalla. Torian se detuvo a una distancia considerable de Derek y sus hombres, quienes estaban formados en círculos.
Su mirada era simple pero decidida, sabiendo que matar a estas personas debería ser solo el comienzo. Finalmente has decidido mostrarte. Espera, eres solo un niño. Uno de los soldados quedó atónito al ver a Torian, que no parecía tener más de 10 años. Torian solo sonrió, mirando a Derek, quien era el hombre más fuerte del grupo. Los músculos de su cuerpo eran al menos 2 veces más grandes que los suyos. Cuando Derek miró al objetivo que había estado matando a sus hombres, se sorprendió al ver que era solo un niño. Esto era una desventaja para Torian porque muchos maestros de fuego control juntos podrían representar un problema, pero esto no estaba en sus consideraciones porque si alguien aquí fuera poderoso, solo sería su intención matar. ¿Dónde está la flota principal que recientemente atacó una aldea? Torian miró al hombre, que parecía ser el líder, y no se apresuró a atacar. Había muchos maestros poderosos del agua control, pero ninguno tan especial como el que Derek tenía frente a él. Esto causó cierta confusión a Torian porque este control de hielo era específicamente para matar. Al regresar a la realidad, Derek sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Después de estar a la defensiva por un tiempo, centró sus ojos en el niño demonio y decidió que si no lo mataba aquí, causaría muchos problemas en el futuro. No pienses mucho más allá de esta situación. Probablemente morirás antes de hacer lo que te propones, pequeño, dijo Derek, mirando a Torian con una mirada penetrante. Pero en ese momento, al no recibir respuesta, Torian caminó hacia él lentamente, sin expresión. Es solo un niño. Esto es vergonzoso. Hemos matado a niños antes. Debemos hacerlo ahora también, o nos matarán a nosotros. Torian desenvainó su espada y una escarcha comenzó a cubrir su brazo derecho de una manera muy sutil. Si no quieres moverte, informaré esto a la base y recibirás el castigo apropiado. Derek gritó ferozmente, y con ese grito, corrió hacia Torian mientras sus 2 puños se encendían en llamas. El rostro de Derek estaba distorsionado por la creciente ira por haber perdido a muchos de sus hombres. Levantó su puño cubierto de fuego y se abalanzó hacia Torian. Los ojos de Torian brillaron como cristal. Al ver venir el puño, se hizo a un lado y giró hacia la espalda de Derek, deslizándose sobre el hielo, lo que impulsó sus movimientos. Extendiendo un dedo, golpeó hacia la cintura de Derek, dejando grandes rastros de hielo en el área de impacto. Derek bloqueó con su brazo retraído y no pudo recibir un daño claro, por lo que Torian terminó golpeando el estómago de Derek, que estaba a centímetros de él. Los puños de Torian se sentían como si hubiera golpeado una placa de acero. Miró la armadura del hombre frente a él y con su espada desenvainada, atacó a los otros maestros en la distancia. Los ojos de Derek brillaron de sorpresa y rápidamente decidió abandonar el ataque. En cambio, dio un paso atrás y se distanció un poco de Torian, quien ahora parecía tener el control de la pelea. El control de sus habilidades era algo único que Derek solo había visto en este niño, así que sabía una cosa, y era que tenía que reportar esto a la colonia cercana lo antes posible. Este niño es muy astuto, murmuró Derek mientras sostenía su cintura parcialmente congelada. Al ver que Torian había ganado cierta distancia entre ellos y no parecía nervioso, Derek sintió ansiedad en su corazón. La cintura era un punto vital del cuerpo, y si alguien la había dañado con fuerza bruta, el daño no era insignificante. Si la fuerza se ejerce más allá de un punto, también podría resultar fatal en el futuro. Derek había estado fuera del crucero por demasiado tiempo, y por esa razón, su cuerpo estaba envuelto en la atmósfera húmeda, haciendo que su velocidad de reacción fuera un poco más lenta y el daño recibido fuera mayor. Por lo tanto, el ataque anterior le congeló gran parte de la cintura y habría quedado fuera de combate. Afortunadamente, aunque el ataque de Torian fue efectivo, pudo bloquear gran parte de ese ataque, y su armadura ayudó a reducir el daño recibido. Entonces, en el momento crucial, su cuerpo reaccionó reflexivamente y le permitió bloquear una parte del ataque recibido. No puedo ser más descuidado. Este niño se comporta como un asesino, atacando con dureza y desviación, intentando matar en cada uno de sus movimientos, nadie puede ser descuidado. Pensó Derek mirando a Torian, quien estaba muy tranquilo. Si pudiera capturar a Torian vivo, sería un gran logro. Saber de dónde procedían estas nuevas habilidades de agua control era todo lo que necesitaban para ser recompensados. Al pensar en esto, el corazón de Derek comenzó a sentir esa emoción. Extendiendo sus brazos, lanzó varias bolas de fuego a Torian. Torian no mostró miedo, y con un movimiento de su espada, grandes púas de hielo emergieron del suelo, tratando de encontrar los cuerpos de aquellas personas a lo lejos que también participaban en el ataque.
Pero en un momento de oportunidad, Torian acortó distancia a Derk para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Intercambiando golpes y patadas y turnándose para atacar y defender, se escucharon fuertes sonidos de impacto en toda el área. Se dispararon llamas y lanzas de hielo, y en solo unos minutos, Torian logró herir gravemente a 2 soldados de la Nación del Fuego que yacían en el suelo con heridas sangrientas. En cada oportunidad que tenía, Torian movía su brazo derecho, lanzando grandes ataques a los maestros fuego control que intentaban desviar las lanzas de hielo que terminaban aplastando sus débiles ataques. Derk, por otro lado, comenzó a sudar frío. Los movimientos de Torian apuntaban a los puntos vitales que tenía cada maestro fuego control. Cada golpe fue tortuoso y mortal, como si quisiera acabar con la vida de Derk allí mismo. Derk era solo un capitán y, a diferencia de los verdaderos maestros del fuego control, aunque entrenaba bien en su combate físico, sus puntos vitales seguían siendo vitales. Habiendo aprendido de un poderoso general de la Nación del Fuego, conocía perfectamente cada uno de los puntos débiles de estos hombres. A decir verdad, todo el mundo tenía un límite y estos soldados habían alcanzado el suyo. Es solo cuestión de tiempo, y murmuró Torian al ver cómo grandes capas de hielo cubrían los cuerpos de sus enemigos, quienes hacían todo lo posible por defenderse. Había entrenado con su padre. Conocía las artes marciales porque había recibido una doctrina muy rigurosa, todo porque se sospechaba que algún día tendría que luchar tal como lo estaba haciendo ahora. Capítulo 8. No tendrán sepultura. Torian tenía la ventaja por ahora, pero no podría mantenerla por mucho más tiempo. Intercambiando golpes de un lado a otro, ya estaba jadeando de cansancio. Por el contrario, la respiración de Derk se mantuvo suave y sincronizada, lo que refleja la gran diferencia de resistencia entre los dos. Al mismo tiempo, a medida que Derk ejercitaba sus extremidades, su cuerpo se calentaba gradualmente y su velocidad de golpe se hacía cada vez más rápida. El efecto del frío, que lo había hecho sentir lento y entumecido, se había desvanecido, revelando las verdaderas habilidades perfeccionadas tras décadas de entrenamiento. Estarás muerto pronto. Considera ser mi prisionero después de esto. Derk se rió maniáticamente. Su experiencia de lucha era rica, por lo que intentó usar palabras para hacer flaquear el espíritu de lucha de Torian. Al final, solo soy un adolescente y mi cuerpo no completamente desarrollado no se puede comparar con el de este guerrero. El humor de Torian era tan tranquilo como el hielo. Después de haber agudizado su voluntad durante todo el día de ayer, no había manera de que su espíritu de lucha flaqueara. Ahora, pensó Torian, sabiendo que en el siguiente ataque eliminaría al resto de los soldados, y extendiendo su mano derecha cubierta de hielo, saltó hacia atrás para distanciarse de Derk. Derk quería perseguirlo, pero de repente vio una luz azul acuosa que emanaba de la palma de Torian. Su rostro se ensombreció y gritó: «Todos ataquen al mismo tiempo». Derk apretó los dientes mientras levantaba ambos brazos para cubrirse la cara, formando un escudo protector. Al mismo tiempo, corrió hacia Torian sin pausa, planeando soportar el ataque mientras buscaba terminar la batalla lo más rápido que pudiera. Pero Torian, que había formado grandes lanzas de hielo, había atacado a todos sus enemigos. Con un chasquido, Derk fue el más afectado y en cuestión de segundos aparecieron horribles heridas que provocaron una ola extrema de dolor. En cuanto a los otros soldados que no tenían experiencia en el campo de batalla, habían sido atravesados por lanzas. ¿Cómo puede ser esto posible? Derk había caído de rodillas y de repente descubrió que varias lanzas habían sido incrustadas en su cuerpo, dejándolo con heridas y cortes abiertos que lentamente rezumaban sangre. Sangre fresca fluyó de las heridas y del costado de su cuerpo, mientras que se podían ver músculos ensangrentados colgando alrededor de las lanzas. Incluso los huesos blancos rotos de su antebrazo se podían ver fácilmente. Derk estaba más que sorprendido. Esto es imposible. Un maestro de agua control no podría hacer algo como esto, y mucho menos un niño que no parece tener más de 10 años. ¿Cómo podrían sus lanzas de hielo penetrar su armadura? No debería tener la fuerza para hacerlo. No tenía idea. Pero Torian era un niño que manipulaba el hielo a la perfección. Debido a esto, era extremadamente peligroso, y todos estos asesinatos recientes fueron una clara demostración de ello. Grieta. 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 ¿Lo sientes en tu cuerpo? Torian caminó paso a paso frente al hombre que, momentos atrás, afirmó querer llevárselo. Extendiendo su mano, sutiles llamas azules brillaron y los ojos de Derk estaban horrorizados. Tú eres su hijo. Su pérdida de sangre era cada vez más grave y su respiración se hacía más agitada. Tu Nación del Fuego arrasó mi aldea.
Cuando sea mayor, visitaré tu casa y mataré incluso a los perros. Buscaré a tu familia y les cortaré el cuello, mataré a tantos como sea posible y todos sentirán mi dolor. Cuando Torian se acercó, su voz era tan fría como el hielo, pronunció la sentencia de muerte de Derg mientras se arrodillaba. Mientras decía eso, la espada en la mano de Torian parpadeó 2 veces, disparando 2 hojas de hielo hacia Derg. Las hojas de hielo volaron hacia el cuello de Derg. Quedó horrorizado al ver el fuego control de Torian, y cuando vio que estaba siendo atacado nuevamente, perdió toda esperanza de vivir. Al momento siguiente, sintió como si su mundo estuviera dando vueltas. Realmente vio sus propios pies, su pecho, su espalda y ese cuello cortado. Entonces le esperaba la oscuridad total. Decapitado por un niño menor de 10 años, su cabeza salió volando y su cuerpo cayó al suelo al perder fuerzas. La sangre brotó de su cuello, manchando de rojo la nieve circundante. Ya está, murmuró Torian mientras agitaba su mano, disipando toda esa cortina de nieve que había creado. Para sus enemigos no habría entierro. Todos servirían como alimento tanto para las criaturas salvajes como para Doki, quien fácilmente podría comerse sus cuerpos. Abuelo. Darío gritó horrorizado al ver que su abuelo no reaccionaba. Abrió la parte superior de su ropa para poder respirar mejor, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Torian caminó hacia el niño que parecía tener su edad, manipuló agua cristalina con sus manos y comenzó a administrarle primeros auxilios al anciano, pero cuando supo de su estado general, negó con la cabeza. Tu abuelo ha fallecido. No hay nada que pueda hacer. Darío pensó que era por el golpe en la cabeza y lloró en silencio, con los ojos llenos de resentimiento porque su abuelo era una persona increíble. No había nadie más noble que su abuelo, y esos malditos soldados de la Nación del Fuego lo mataron. ¿Tienes resentimiento? Entonces levántate, acaba con los que mataron a tu abuelo y promete no parar hasta que nuestra nación esté libre y vigente. Torian le arrojó un cuchillo de hielo a Darío, quien lo tomó y caminó hacia los soldados, quienes pronto morirían por sus heridas y lo congelados que estaban sus cuerpos. Torian miró a su alrededor y gritó. Todavía estamos en guerra. Todavía nos están matando, y si queréis hacer algo para defender a vuestras familias, debéis luchar. Cualquiera que quiera aprender será instruido por mí. Formaré un grupo especial para derrotar a los invasores, pero no te equivoques, lo haré contigo o sin ti. Dicho esto, caminó hacia los cadáveres, los despojó de cosas útiles y Doki comenzó a arrastrarlos hasta la orilla del mar. Todos los que estaban escondidos salieron uno tras otro a reparar todo lo que se había roto. Algunos otros fueron directamente a ayudar al anciano, y algunos más para evitar que se viera la sangre, lo cual era inevitable. Mirando el crucero de la Nación del Fuego, Torian agitó su mano y su bandera ardió por completo junto con las demás en otros lugares. Cuando todo estuvo hecho, junto con los demás que no habían dicho una palabra, comenzaron a sacar cosas innecesarias de este lugar para prepararlo y usarlo. Darío miró este crucero y dijo, si quieres usarlo, puedes ponerle una bandera, una que represente el agua podría funcionar para no asustar a los demás pueblos. Torian no dijo una palabra, miró a lo lejos mientras todos alimentaban a Doki y preguntó, ¿cuántas personas hay en esta aldea? Hace mucho tiempo que se llevaron a unas 500 personas, los guerreros, por lo que solo quedan niños huérfanos y ancianos. Darío era un niño muy inteligente, por lo que respondía rápidamente a las preguntas de Torian, a quien todos temían y respetaban. Te voy a enseñar a luchar. Mi objetivo es unir a todas las tribus que han abandonado sus ganas de luchar y formar un grupo para cazar a los cruceros que viajan solos por nuestro territorio. Torian dijo, expresando sus pensamientos. Una vez que te enseñe aquí, deberías encontrar un lugar adecuado para establecerte. Si planeaban luchar solos, deberían tener una base segura y, por supuesto, una identidad. Las máscaras eran una buena opción, por lo que Torian, por sugerencia de Darío, buscó un anciano que se ofreció a preparar las máscaras. Capítulo 9. La participación del pueblo. Grandes y pesadas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra, golpeando contra el techo de la casa de hielo que Torian había preparado después de unos días de vivir en esta aldea. Los alrededores de este pueblo estaban llenos de charcos de agua color rojo sangre. Los peces en el mar nadaban rápidamente. Las plantas acuáticas se balanceaban en el fondo marino mientras algunas cazaban. El cielo estaba nublado y una espesa cortina de lluvia oscurecía el campo de visión hasta donde alcanzaba la vista. Mientras pasaba el fatídico día, Torian había escondido el crucero de la Nación del Fuego detrás de grandes paredes de hielo y se había asegurado de que estuviera en buenas condiciones para ser utilizado.
No tenía una flota marítima, pero poco a poco y de manera constante, se haría cargo de los cruceros de la Nación del Fuego para preparar su propio ejército, al que entrenaría personalmente en los años siguientes. Con el tiempo descubrió que muchos estaban deseosos de seguir luchando, ya fueran hombres o mujeres. Todos querían tomar las armas pero carecían de las habilidades necesarias en ese momento. Pero cuando Torian anunció que entrenaría a aquellos que todavía querían luchar, además de los niños, hubo algunos adultos que buscaron venganza. En la habitación con poca luz, la ventana estaba abierta y Torian observó en silencio la fuerte lluvia, manteniendo la concentración. Habían pasado 3 días y 3 noches. La noche anterior, hace 3 días, abandonó el pueblo para buscar más cruceros, pero afortunadamente no encontró ninguno. Eso significaba que este crucero que acababa de derribar pronto sería buscado y el caos volvería a estallar en el área sur donde este crucero había desaparecido. ¿Sigues pensando en reclutar guerreros de otras aldeas? Es posible que algunos quieran seguir luchando, pero otros te echarán tan pronto como propongas algo así. Torian miró al anciano que estaba pintando las máscaras y le preguntó: ¿No has perdido a tus seres queridos en esta guerra? Ya no hay guerra. Solo personas como tú se ven afectadas y aún sobreviven. Eres demasiado joven para comprender la carga de ver morir a aquellos a quienes entrenaste. Dijo el anciano llamado Gudrun, quien fue el único que habló con Torian sin ningún problema. Este lugar había perdido mucho debido a su limitada capacidad de transporte, lo que poco a poco los llevó a perder terreno importante en la guerra anterior. La zona sur fue la más afectada. No pudieron encontrar buenos maestros de agua control en las aldeas circundantes, y la razón por la que perdieron fue porque no estaban entrenados para la guerra. Los movimientos sutiles de los maestros del agua control no eran letales, lo cual era necesario, pero eso estaba a punto de cambiar con el nuevo arte de la flexión que principalmente manipulaba el hielo de una manera espectacular. Masacraron a mi pueblo, decapitaron a mi madre delante de mis ojos y mi padre se sacrificó para que todos los demás pudieran escapar. No insinúes que esta guerra no me concierne. Les pagaré con la misma moneda, pero primero tenemos que expulsarlos de nuestro territorio. Torian no mostró expresión en su rostro pero ardía por dentro. Gudrun guardó silencio, pintó una máscara que sería la de Torian y dijo: Este pueblo quiere luchar. Aquellos que no tienen el talento para convertirse en guerreros apoyarán tu levantamiento de diferentes maneras. Recuerda, necesitarán comida, cocineros, los que te lavan la ropa, conducen ese crucero que has reclamado tuyo y muchas otras cosas más. ¿Has perdido a alguien? Mi hijo fue secuestrado por la Nación del Fuego, y nunca más volví a saber de él. Si alguna vez llegas a ese lugar, te pido que si encuentras alguna manera de liberarlos, lo hagas. Mira tu poder. Eso fue algo regalado, y debes entender que debe ser debido a algún tipo de trato. Si realmente debes seguir este camino, pruébalo primero en este lugar, y no sacrifiques personas en vano. Torian miró la máscara con una chaqueta que cubría completamente su rostro pero no perjudicaba su visibilidad. Se lo puso y asintió, sabiendo que tenía algo muy bueno. Al menos ahora los que sobrevivan no reconocerán mi cara. Torian dejó la máscara sobre una mesa de madera y pensó en cómo entrenar a todos aquellos que quisieran aprender. Pero antes o durante el proceso, quiso unir a las demás tribus. Tenía que hacer eso. Mientras hubiera 100 guerreros, podrían perseguir esos cruceros y eliminarlos uno por uno. Al necesitar una buena flota, Torian sabía cómo conseguiría los recursos. Por la noche somos más poderosos que durante el día. La luna es nuestro catalizador, y mientras tengamos nuestras estrategias, no hay razón para perder contra esos invasores. Todo el mundo nace con un propósito en la vida. Esto puede cambiar, pero Torian no cambiaría, y estaba muy seguro de eso. Pase lo que pase, cumplirá su venganza. Durante este tiempo, también buscó lugares adecuados para comenzar a construir el reino que quería crear, uno poderoso que fuera imposible de invadir. Para eso, necesitaba formar un plan muy adecuado en su mente y construirlo todo de una vez. Por eso pidió ayuda a algunas personas de este pueblo. Pensaron que llevaría años crearlo y le aconsejaron que no fuera tan complicado porque tal vez nunca lo construyeran. Aún así, Torian fue específico al respecto y dijo que no importaba lo fantasioso que fuera, necesitaba que fuera lo más seguro posible, donde ellos, con sus habilidades, siempre tuvieran la ventaja para defenderlo. Conforme pasó el tiempo, Torian supo que el plazo que le había dado a la aldea para tomar una decisión había llegado a su fin, y a través de una reunión, todos, sin excepción, habían decidido luchar. Si Torian podía protegerlos, entrenarlos y conducirlos a victorias ventajosas, entonces no había necesidad de tener miedo.
Muchos también lo asociaron con su cabello blanco. Además de la princesa del norte, no había nadie más con cabello blanco, por lo que todos pensaron que él también había sido marcado por el espíritu de la luna. Pero esto no le importaba a Torian. Mientras fuera beneficioso, sería una nueva ventaja que tendría contra un enemigo común. Y después de ese encuentro comenzó el plan para unir a todo el sur. Capítulo 10. Capacitando a la nueva generación. El cielo era azul y claro, aparentemente puro, como si en este lugar no se pudiera ver contaminación, a diferencia de las historias y rumores sobre las colonias de los invasores. Al mediodía, el sol seguía brillando intensamente. Hilos de nubes blancas se alejaron y un grupo de hermosas gaviotas chirriaron mientras volaban bajo el cielo azul, formando una flecha debajo de las nubes mientras se elevaban. Estas gaviotas solo aparecían en grandes grupos durante la primavera. Sus cuerpos estaban llenos de plumas blancas como la nieve. Su tamaño era similar al de una paloma. Habían pasado 10 días desde el día en que Torian logró reunir a un buen número de aprendices que habían decidido entrenar con él, pero antes incluso de iniciar el entrenamiento, necesitaba librarlos del miedo al combate, que solo se podía lograr a través de la experiencia. La brisa primaveral soplaba sobre la nieve ligera del suelo, mientras alrededor de un centenar de personas de todas las edades estaban en formación en un campo abierto con espadas, mientras que otros empuñaban largas lanzas en sus manos. El suelo era plano, el hielo bajo sus pies debería ser su ventaja a utilizar, y todos necesitaban acostumbrarse a este tipo de entrenamiento, ya que les daría una tremenda ventaja en el campo de batalla. Había al menos 50 adolescentes menores de 15 años, todos ellos formando un semicírculo alrededor de Torian, quien había crecido aún más durante este período de tiempo. Sin importar la edad de Torian, todos le prestaban atención porque él era quien les enseñaría el método de combate. Todos estaban emocionados porque había llegado el momento de aprender a controlar el hielo tal como lo hacía Torian. Todos sabían que este método era más avanzado porque se centraba únicamente en causar daño. Hoy, que era la lección donde todos aprenderían a manipular el hielo, era algo que Torian se encargaría de enseñarles bien. Al menos en estas etapas, Torian se centraría en formar buenos líderes. Ellos serían responsables de entrenar a los más jóvenes, y él no se preocuparía por el aumento de buenos soldados para el levantamiento que poco a poco emprenderían contra el enemigo. La mayoría de ustedes no saben cómo manipular el agua. Eso es algo que nuestra gente heredó de nuestros ancestros, y está en sus venas algo que deben aprender. Este estilo es una variante del control del agua, y lo llamaré de ahora en adelante. En el control del hielo porque no lo utilizamos en su estado líquido sino que nos centramos en el sólido, comenzó Torian. Todos ustedes han elegido aprender porque creen que es un método invencible, pero incluso los métodos más poderosos pueden ser derrotados por el descuido o un mal líder. Por eso aprenderán. Nadie participará en los ataques hasta que sepan muy bien cómo derrotar a un maestro de control de incendios. Quienes aprendan a controlar el hielo podrán crear sus propias técnicas, pero deben saber que ya sea a corto o largo alcance, este estilo de lucha ahora está enfocado a ser siempre los mejores. Mientras hablaba, Torian extendió su mano derecha, con los dedos bien separados. Bajó la palma de su mano para que el joven pudiera ver su centro. Primero, manipulad la energía que todos tenemos dentro de nosotros, y con las artes marciales que os he enseñado, podréis controlar el hielo por vosotros mismos. Siguiendo la voz de Torian, todos observaron cómo lentamente se formaba escarcha en su palma, sin causarle ningún daño. Entonces, moviliza la energía de tu cuerpo conectándola con tu mente. Imagina el poder que puedes tener. Y no temas manipular el hielo porque tienes el talento para hacerlo. Todos observaron cómo una larga espada de hielo se formaba lentamente, apareciendo de la nada sin necesidad de manipular el agua de antemano. Torian sabía que su poder provenía de ese dragón, y no podía exigir demasiado a estas personas que recién estaban comenzando, pero hasta donde él entendía, no tenía un poder que fuera difícil de alcanzar. Como todos se concentraban en lo que querían lograr, fácilmente podían volverse lo suficientemente poderosos como para igualar a los maestros de control de fuego y ponerlos en serios problemas. Una vez que creó la espada de hielo, la manipuló en el aire bajo la mirada de todos con movimientos mínimos de la mano y, sin previo aviso, la arrojó con fuerza contra una pared de hielo no muy lejos de su posición. Posteriormente, el hielo sobre la piel de Torian se hizo más fuerte, y rápidamente, el hielo a su alrededor fue manipulado con tal facilidad que parecía un juego. Evidentemente no todos tendrían el mismo talento, pero podrían hacer lo mismo con las habilidades y la formación necesaria. Eso es increíble. ¡Qué hermoso!
Los jóvenes no pudieron evitar soltar elogios de sorpresa y asombro cuando lo vieron. El hielo que Torian manipuló podía crear cualquier cosa, desde un muro que los protegiera hasta uno que lanzara un ataque sin exponer el cuerpo, generando grandes impresiones en todos los que miraban esto. Para manipular el hielo, todos sabían que primero había que manipular el agua, pero con este método, Torian pasó por alto ese factor sin importancia para aumentar las posibilidades de causar daño en un combate a vida o muerte. Cuanto más enojado estés, más clara será la idea por la que luchas, tu control y el poder del hielo aumentarán. Todos hemos perdido algo. Tal vez solo luches por tu nación, y eso es importante porque no estamos peleando en esto. Guerra por una idea absurda de conquista. Mientras decía esto, sus 5 dedos ampliamente abiertos se cerraron lentamente, luego levantó el brazo y lentamente lo movió hacia adelante con el brazo derecho. Finalmente, agitó ligeramente la palma de la mano en un movimiento cortante. Todo el movimiento fue constante y poderoso. Los jóvenes estudiantes pudieron escuchar un suave sonido de roce junto a sus oídos. Pero cuando miraron hacia donde Torian había atacado, todos vieron con horror como una enorme serie de picos de hielo que fácilmente podían cortar a cualquiera emergían de la nada, extendiéndose a varios cientos de metros. Si continúas con este entrenamiento, uniremos a todo el sur y les enseñaremos este método de entrenamiento. Pero debemos ser conscientes de que la Nación del Fuego podría prestarnos atención, así que lo haremos muy lentamente y cuando tengamos el talento. Atacaremos las colonias. Siguiendo el movimiento que habían ido aprendiendo, ahora entendieron que se trataba de una mentira con la que rápidamente se familiarizarían con la manipulación del hielo. Viendo cómo el hielo a su alrededor se transformaba en una tormenta de nieve, todos se taparon la cara cuando ese control pasó sobre ellos, y sin previo aviso, comenzaron a congelarse. Mientras sepas manipular el hielo, habrá ataques increíbles que podrían comenzar contra el enemigo. Solo nosotros estamos hechos para soportar temperaturas extremadamente frías, pero el enemigo morirá si se expone a este grado de frío. Luego de atacar de diferente manera, congelando gran parte del suelo húmedo, todos sintieron un poco de admiración y respeto. Los ataques fueron impresionantes, pero si su enemigo era la Nación del Fuego, todavía tenían que considerar la defensa y saber cómo atacarían. Pero para eso, Torian, que era un hombre de control de incendios, sabía cómo entrenar a estas personas en el futuro. Una vez que dominaron las técnicas de combate, comenzaron a eliminar los cruceros enemigos que merodeaban por el mar. Los jóvenes quedaron sorprendidos al ver esto, con los ojos bien abiertos. Algunos de ellos incluso se tocaron el cuerpo por temor a seguir congelándose rápidamente. Los adolescentes tenían ojos brillantes mientras miraban a su alrededor, cambiando repentinamente de entorno. Algunos de ellos miraron el brazo de Torian, el cual se encontraba en perfectas condiciones. Está bien, sigue mis pasos y entrena. Todos los estudiantes estiraron su mano derecha, dejando que el hielo los cubriera lentamente en ondas, y moviendo su energía interior. Hubo señales muy pronto. Uno a uno, pudieron manipular brevemente el hielo, haciendo buen uso de todo lo que habían aprendido. Pero cuando intentaron formar una espada de hielo en su mano derecha, todos encontraron diferentes problemas al hacerlo. Entre ellos, algunos solo formaron una simple espada, pero terminó rompiéndose porque era muy débil. Otros se cubrieron las manos con hielo pero no tenían la capacidad de manipularlo tan fácilmente como Torian. Algunos formaron dagas más pequeñas y las arrojaron hacia adelante, y resultaron efectivas pero no lucieron ante el enemigo. Los jóvenes adolescentes fruncieron el ceño. Cuando vieron la demostración de Torian antes, les pareció bastante fácil. Pero cuando empezaron a practicar ellos mismos, se dieron cuenta de la habilidad necesaria para esta acción. Crear una tormenta de nieve, crear picos de hielo en el suelo o lanzar lanzas de hielo no fue nada fácil. Torian tenía una leve sonrisa mientras miraba. Esperaba que sucediera algo como esto y no se sorprendió. A pesar de que había muchos talentos en este grupo, no todos tenían las habilidades para hacer una demostración perfecta el primer día de entrenamiento. Mientras capacitara bien a estas personas, realmente podría marcar la diferencia, no solo para él sino para muchas más personas.